Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Jorge Chávez. El día de hoy vamos a continuar trabajando con nuestras primeras funciones de Excel. Estoy mostrando la actividad anterior que consistió en explicar lo que es la función suma, donde utilizamos precisamente la herramienta de autosuma para poder obtener el resultado de datos consecutivos. Voy a comenzar abriendo una hoja nueva. Recordamos que tenemos debajo el círculo con el signo más dentro. Le vamos a dar un clic. En este caso me apareció el nombre de hoja 1. Sobre él le voy a dar clic derecho, cambiar nombre y voy a escribir, para esta hoja se va a llamar sumas. Doy un enter y voy a comenzar a crear un formato. En dicho formato lo que vamos a hacer es empezar a registrar diferentes tipos de gastos que nosotros realizamos para saber de alguna manera cómo funciona y trabajar lo que a veces llamamos que esté cuadrado. Ahorita lo explicamos, ¿sale? Vamos a empezar escribiendo entonces en la celda B2 en mayúsculas la palabra gastos familiares. Y vamos a dar un enter. Vamos a dejar esta celda en blanco, ¿no es cierto? Vamos a escribir conceptos. Vamos a dar un enter, vamos a estar trabajando pura mayúscula cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar entonces, luz, agua, gas. Aquí por ejemplo que me sugirió Excel que volviera a escribir gastos familiares. En este caso voy a volver a escribir gas y doy un espacio para que se corte la sugerencia de el relleno. Entonces hay que, para cortar esa sugerencia, porque hay una coincidencia con la palabra de gastos familiares, le damos un espacio y ahí la eliminamos. Le damos un enter y continuamos. Teléfono, enter, crédito, enter, comida y manejaremos un último concepto que se va a llamar varios. Bien, vamos a empezar entonces a hacer el registro de cada uno de estos conceptos. A partir de esta actividad también vamos a dar formato a todas nuestras tablas, a todas a partir de ahorita, ¿de acuerdo? Es importante que le demos el formato a nuestras tablas porque le da presentación, una mejor visualización y es más entendible. Vamos a empezar escribiendo aquí enero. En este caso vamos a hacer el registro de 3 meses, que es enero, febrero y marzo. Aquí no necesitaría yo escribir febrero y marzo, sino que tomo enero, como vimos en una actividad anterior, y hago autorrelleno a la derecha y como resultado automáticamente me aparecerán los meses siguientes. Vamos a empezar a trabajar, a registrar las cantidades. En este caso hablamos de dinero, pero nosotros recordamos que no escribimos el signo de pesos. Únicamente trabajamos con cantidades numéricas. En este caso, 325.60. Doy un enter, 235.40. Aquí se están dando cuenta que, por ejemplo, que yo estoy utilizando decimales en múltiplos de 10. No es necesario agregarle el 0 porque Excel lo va a consumir, pero nos lo va a regresar cuando le pongamos el formato de contabilidad. Entonces aquí voy a escribir 360.6. Si escribiera 60, de todos modos me dejan 360.6. 768.7, enter, 5.467. 6.066, enter, y tenemos el último que son 155. Bien, vamos a continuar ahora a registrar los gastos para el mes de febrero, que son 436, enter, 315, enter, 483, enter, 1030, enter, 7.326, enter, 8.142. Y terminamos con 208.6 o 60, quedaría lo mismo, ¿de acuerdo? Continuamos ahora para registrar los últimos gastos que ocurrieron en el mes de marzo, que son 488.40, 353.10 o 1, daría lo mismo. Un enter, 540.9, enter, 1153.5, enter, 8.201, enter, 9.114, enter, 233.5, enter. Listo. Ya tengo aquí todas las cantidades. Hasta este momento no he especificado de qué estoy hablando, si de kilos, personas, metros, centímetros, etcétera. Así es que vamos a darle el formato de contabilidad, pero antes queremos seguir registrando, en este caso, los gastos del primer trimestre.
le doy un enter. Como me doy cuenta, la segunda palabra de trimestre invade la columna G. Solamente voy a dar autoajuste colocándome entre la columna F y G, donde me aparecen las doble flecha, y le voy a dar doble clic y listo, ya se autoajustó. Voy a hacer lo siguiente, vamos a empezar a darle formato a nuestras celdas de contabilidad. Elijo desde la celda C4 hasta la F10, que es donde están, aunque no haya nada, y le ponemos el formato del número de contabilidad y vemos cómo ya aparecieron los decimales, agregándonos el 0 a la derecha. Aunque todavía no hemos resuelto nada aquí en el primer trimestre, pues cuando lo hagamos ya nos va a salir el formato de contabilidad. Bien, vamos a continuar entonces registrando la información. En la celda B12 voy a escribir la palabra total y voy a darle formato también de contabilidad a estas celdas, que sería desde la C12 hasta la F12. No importa que no esté escrito nada al momento, cuando hagamos la operación matemática ya nos va a respetar ese formato. Bien, vamos a empezar a darle precisamente formato a nuestra tabla. Como habíamos dicho, es importante que lo hagamos. Lo primero que voy a hacer es distribuir este título de gastos familiares, seleccionando desde la celda B2 hasta la F2, le doy en combinar y centrar, lo voy a poner negritas y yo voy a elegir un color para resaltarlo. Ustedes pueden elegir el de su preferencia, aquí no es una regla, el que ustedes quieran, ¿sale? Ahora, para la parte de conceptos, voy a seleccionarlos también, los voy a centrar, los voy a poner solamente negritas, y lo mismo con estos, cada uno de los conceptos desglosados y el total. Todos estos en negritas para resaltarlos. Una vez que hago esto, empiezo a seleccionar todos mis valores, en este caso desde la celda B2 hasta la F10, y le voy a poner todos los bordes para poder separar o poder distinguir. Y lo mismo hago con la fila de total desde la B12 hasta la F12. Listo, ya está nuestro formato. Como se pueden dar cuenta, pues ya es más fácil leerlo, le da mayor presentación y se ve mucho mejor. Bien, vamos a empezar a trabajar esto que se llama, es un ejercicio de sumas. Tenemos aquí dos tipos de sumas que son muy frecuentes en Excel. La primera consiste en saber cuánto se gastó en enero, febrero y marzo por el concepto de luz. Fíjense lo que vamos a hacer. Como son datos consecutivos, vamos a seleccionar estos tres, es decir, la celda C4, D4 y E4. A esto le llamamos rango, de la C4 a la E4, ¿sale? Y le vamos a dar clic en autosuma y ya me va a aparecer el monto correspondiente a la suma de estos 3 meses. Para hacer los demás no es necesario que tengamos que hacer de uno por uno. Como esto, ¿qué fue lo que ocurrió? Como podemos observar aquí en la barra de fórmulas, aparece la función igual suma y abrió en este caso el paréntesis para indicar un rango. Es decir, súmame lo que está en la celda C4 hasta la E4. Si nosotros hacemos autorrelleno, que es lo que vamos a hacer en este momento aquí, la fórmula se va a replicar, es decir, va a tomar los datos siguientes, es decir, por ejemplo, voy a seleccionar la segunda. Igual me dice, igual la misma fórmula, igual suma, pero de la celda que sigue, de las celdas que siguen o de la fila que sigue, y lo mismo en la otra, que sería de la C6 a la E6, de la C7 a la E7. Entonces, cuando hacemos una fórmula, la fórmula también la podemos utilizar con la herramienta de autorrelleno para no estar haciendo de una por una. Esto nos ahorra mucho tiempo y de manera automática pues nos hace el cálculo directo Excel utilizando la herramienta de autosuma. Entonces, autosuma la utilizo cuando los datos que voy a sumar, en este caso, son consecutivos, ya sean en forma vertical o en forma horizontal. Vamos a ver qué pasa en el segundo caso. Aquí, por ejemplo, hay una fila, esta, que interrumpe la secuencia de los datos contables. Cuando ya no llevan o se pierde la secuencia, como en este caso, entonces aquí sí utilizamos fórmula. Aquí sí hay que hacerlo nosotros. ¿Por qué? Porque si yo tomo estos datos y elijo autosuma, me va a dar el valor en esta celda, pero yo lo quiero acá abajo, ¿sale? Aquí no se alcanza a mostrar por el tamaño, pero yo quiero que este valor aparezca aquí abajo. Entonces, ¿qué voy a hacer?
Bueno, aquí le voy a dar control Z para regresar a la acción anterior hasta que se quite esto, ¿sale? Lo que voy a hacer aquí es utilizar una fórmula. Es decir, aquí sí la tengo que hacer yo. Bien, ¿cómo se hace? Escribo el signo igual. Recordamos que este signo indica que voy a hacer yo una fórmula para que Excel me haga una operación que yo le voy a pedir. Y en este caso, la operación que se llama función sería la palabra suma. Sugerencia, siempre escríbanla en mayúsculas. Voy a abrir un paréntesis y voy a, aquí lo que nos aparece en esta parte baja se llama sintaxis. La sintaxis se refiere a qué datos necesita Excel para realizar ese tipo de función. Por ejemplo, me dice, ok, ¿quieres que haga una suma? Bueno, pues necesito que me enseñes dónde está el número 1, el número 2, etcétera, y termines con un paréntesis. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Comenzamos, le damos clic en la primera celda donde comienza el primer gasto de enero, que es la celda C4, y empiezo a recorrer sin soltar hasta la celda C10. Cierro el paréntesis y listo. Ya está mi fórmula. Le doy un enter y ya me aparece mi valor. Aquí recordamos que tuvimos que usar esta función. ¿Por qué? Porque los datos no son consecutivos. Es decir, yo puedo, cuando yo necesite sumar datos que estén en una celda, en otra celda, incluso en otra hoja, es cuando yo creo la fórmula, ¿sale? Y de igual manera, como hicimos aquí, también podemos hacer el autorrelleno, que es lo que voy a hacer en este momento, para no volver a hacer la fórmula. Bien, aquí recordamos que cuando aparecen las almohadillas, bastará con darle doble clic entre las dos columnas, porque la cantidad que se muestra no cabe en ese tamaño de celda, ¿sale? Ya nos lo muestra. Aquí a esto nosotros lo llamamos, lo vamos a rellenar para resaltarlo, como sumas cuadradas. Es decir, que el valor de cada concepto por mes me resultó en esta suma y la suma de todos los conceptos por mes me dio la suma de esto. Ambos me cuadran al darme una única cantidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues la función suma y autosuma van a ser dos de las herramientas que vamos a utilizar muy frecuentemente en Excel. Así es que vamos a seguirlas practicando más adelante. Espero que les haya agradado esta actividad y pues nos vemos muy pronto. Que tengan un excelente día. Bye, bye.